Jesús el Cristo no es una persona. La comprensión mistérica que vamos a desarrollar en este vídeo resulta muy peligrosa para las mentes que viven motivadas por el control y la sumisión de la población, por lo que será ridiculizada y tachada como un retorcimiento del concepto del personaje de Jesús el Cristo, alejando a las almas sedientas de alimento espiritual de una verdad que puede inspirarlas a tomar conciencia de la faceta más mística y simbólica de la vida. Cristo, como un símbolo que no puede ser encarcelado en una iglesia, sino que vive en el corazón de la humanidad. Durante su constante labor en el Hospital Psiquiátrico de Burgolfli, el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung observó, especialmente en casos de esquizofrenia, que sus pacientes producían delirios, visiones y fantasías de figuras y temas mitológicos recurrentes que se repiten una y otra vez, sin importar la cultura, la época o la zona geográfica. Motivos similares como el héroe, la madre, el anciano sabio y el embaucador, compartidos entre los enfermos, lo impulsó a estudiar y a comparar los mitos, las religiones y los cuentos de hadas de diversas culturas, incluidas aquellas que no tenían contacto entre sí. Esto llevó al psiquiatra a proponer que la psique humana no es únicamente un producto de la experiencia personal, sino que también contiene una capa más profunda en la que yacen patrones universales heredados. A esta capa la denominó como inconsciente colectivo. Y a su vez, este inconsciente colectivo está habitado por arquetipos, que son patrones primordiales que moldean la manera en que los seres humanos percibimos y respondemos al mundo. Estructuras universales, herencias colectivas de toda la humanidad. Fue a raíz de sus estudios y experiencias personales que tomó conciencia de un misterio estremecedor que transformaría su visión de la religión cristiana, convirtiéndolo incluso en un hereje, descubriendo que el modelo del Cristo aparecía reproducido en mitos como el de Osiris en Egipto, Dionisio en Grecia, Mitra en Persia, Krishna en India, especialmente elementos fundamentales compartidos como la muerte y la resurrección, conduciendo a Jung hacia la visión de que Cristo no era un evento histórico único, sino la expresión simbólica más perfecta y completa de un patrón psicológico universal, nada menos que el arquetipo del sí mismo, la totalidad divina que cada ser humano lleva en su interior a la espera de ser realizada. Jung no negaba la existencia histórica de algún maestro judío religioso en la Palestina del primer siglo, pero pensaba que esa imagen arquetípica sobreviviente en mitos y textos sagrados antiguos representa una sabiduría infinitamente más profunda que la Iglesia y su doctrina moderna nos permite reconocer. El arquetipo del Cristo se remonta a tiempos profundamente más remotos que el nacimiento del Hijo del Hombre hace poco más de 2000 años, y continuará existiendo mucho tiempo después de que la última iglesia cristiana haya caído en ruinas. Evidentemente su enfoque ha provocado que numerosas congregaciones cristianas actuales tachen a Carl Jung de peligroso, de profundamente inmoral y hasta de demoníaco, un mensajero encarnado del anticristo. Si solamente Jesús de Nazaret pudo convertirse en el Cristo, entonces todos los demás mortales necesitaremos ingresar a la Iglesia y sus rituales para acercarnos a Él. Así que el Cristo se convirtió en propiedad de la Iglesia. Pero paradójicamente, la perspectiva junguiana se concilia con el mensaje del Cristo al afirmar que el reino de Dios está dentro del ser humano, con el añadido junguiano de que al otro lado del mundo yace también el reino del diablo, la sombra. En primer lugar, los cristianos consideran que la restauración de la plenitud humana requiere la victoria del bien sobre el mal, requiere una lucha, una anulación del mal. En tanto que Jung concibe el alcance de la plenitud humana a través de una reconciliación del bien con el mal, un movimiento psíquico que exige silencio, comprensión y, por supuesto, sufrimiento. Y en segundo lugar, mientras que el cristianismo enseña que Dios es bueno, Carl Jung enseña que Dios incluye y trasciende el bien y el mal. Y a la vez que el cristianismo explica que Satanás es un ángel rebelde y caído, Jung enseña que Satanás es parte de Dios y la faceta sombría de Jesucristo. El mismo Cristo se comparó con una serpiente, y su hermano infernal, el anticristo, es el mismo viejo dragón. Si leemos la Biblia completa, nos queda bastante claro que el Dios de las Escrituras es todo menos bueno.
es una entidad tirana y posesiva que no haya reparos en destruir todo aquello en donde encuentre oposición. El cristiano ve bondad en este comportamiento, sin darse cuenta de que parecen servir y justificar la malignidad de manera inconsciente. El cristiano justifica la conducta de Dios, comparándola con la del padre que corrige a su hijo, confiando ciegamente en que la violencia necesariamente debe ser parte del bien porque hay que encajarla con la idea de que Dios es únicamente bueno. Pero como hemos dicho, Jung pensaba que tanto el bien como el mal residen en la creación y que Dios impregna la creación. Por lo tanto, Dios es bueno y malo a la vez. A lo largo de la historia, a la humanidad le ha costado un enorme esfuerzo moral integrar esta perspectiva, porque ¿cómo puede ser que Dios sea malo también? El gnosticismo, doctrina herética de la que Jung se nutrió, sostenía que el universo fue creado por un Dios inferior y malévolo conocido como Demiurgo, así que nuevamente nos encallamos en una polaridad, o todo es bueno, o todo es malo, y esto refleja la extrema dificultad del ser humano por entregarse a un camino iniciático de integración. Aún así, la Iglesia Ortodoxa persiguió y consideró a esta doctrina como herética desde sus inicios porque los gnósticos creían que la salvación se alcanza a través de la gnosis, un conocimiento intuitivo y espiritual accesible mediante el autoconocimiento, por encima de la fe ciega y las instituciones religiosas. Mientras la religión se reduzca a fe y forma externa, su función no se experimentará en nuestras almas. Nada de importancia habrá ocurrido. Los gnósticos no consideraban a Cristo como el Salvador, sino como una entidad espiritual que llegó a la tierra para revelarle a la humanidad su propia chispa divina interior, su propio Cristo, dado que todos tenemos la capacidad de salvarnos por nosotros mismos. Estas son las ideas que Carl Jung desarrolló, ganándose el título de hereje. Si Cristo es un arquetipo universal presente en la psique de cada individuo humano, entonces todos tenemos acceso directo a esa realidad metafísica, sin intermediarios y sin la necesidad de que alguien nos otorgue un permiso para experimentar la propia transformación espiritual. ¿Hay alguno entre ustedes que crea que puede evitar el camino, que puede eludir el dolor de Cristo mediante engaños? Yo digo, quien así se engaña a sí mismo para su propia desgracia, se acuesta sobre espinas y fuego. Nadie puede evitar el camino de Cristo, pues este camino conduce a lo que está por venir. Todos ustedes deberían convertirse en Cristos. El camino doloroso de Cristo del que Carl Jung se refiere en su famoso libro rojo, la obra de su vida, se centra principalmente en el drama de la crucifixión. La crucifixión como la muerte del Jesús de carne y hueso, que transiciona, por medio de la resurrección, hacia el Cristo. Así que la materia grosera, burda, se convierte en algo superior a través de un proceso que implica una cuota de esfuerzo y sufrimiento. Y de forma paralela, encontramos una conexión simbólica en los procesos alquímicos de transmutación del plomo en oro. En un vídeo anterior, hemos tenido la oportunidad de desarrollar una comparación entre la simbología de la mariposa y el Cristo, con el objetivo de ilustrar el proceso por el que el hombre pasa para convertirse en su naturaleza superior. Concretamente hablamos de la crisálida. La crisálida como la envoltura en la que la oruga se envuelve y se esconde, para transformarse y evolucionar hacia el estadio superior, que es la mariposa. Este proceso, este trabajo, es uno de los milagros incógnitos más grandes y significativos de la biología, porque dentro de esta envoltura se produce una desintegración completa del insecto, de dentro hacia afuera, con sus propios jugos gástricos. Esto es un hecho científico. Las enzimas de la oruga disuelven los tejidos, convirtiéndola en una especie de sopa o pasta gelatinosa. Dentro de esta mezcla informe se encuentran unas células especiales llamadas células imaginales, que se reorganizan y crecen para conformar las nuevas partes del cuerpo de la mariposa. Este drama biológico nos revela que, por un lado, la oruga se destruye a sí misma como el ouroboros, el símbolo de la serpiente circular que se come a sí misma para crear algo nuevo. Y por otro lado nos dice que, para renacer en un individuo maduro y nuevo, algo debe morir primero, desaparecer lo burdo,
transformarse lo viejo. Este acto de destrucción simbólica e integración nos remite a una de las máximas más importantes de la alquimia, solve et coagula, que se entiende como disolver y coagular, o separar y unir. Lo mismo sucede con el Adam, cuando Dios lo configura a partir de la arcilla, la materia informe, lo burdo, en la gran obra alquímica. Una y otra vez los alquimistas reiteran que la obra procede del uno y conduce de vuelta al uno, que es una especie de círculo como un dragón que se muerde la cola. Jesús, como símbolo del hombre terrenal, al sufrir este proceso tortuoso y ardiente, en el que se desintegra y muere, como el crudo invierno que guarda en su interior la semilla luminosa y esperanzadora de la primavera, es internalizado en la cueva, en el útero primordial, devolviéndolo al origen nutritivo de la Gran Madre, a la tierra, como el individuo que toca fondo y busca retraerse en el silencio para encontrar respuestas. Es aquí donde se lleva a cabo esta transformación desconocida y milagrosa que conduce a la desintegración del antiguo yo, dentro del espacio íntimo de la reflexión, la soledad y la introspección profunda. Es así como el hombre, el plomo, surge de las cenizas, convertido en Cristo, en el oro, en su nueva forma sublimada, solve et coagula. Carl Jung era plenamente consciente de lo que hemos hablado hasta ahora. De hecho, Jung solía aislarse y recogerse en una torre que construyó por etapas a orillas del lago de Zúrich, su famoso castillo de Bollingen. Jung afirmó que, desde un principio, sintió que su torre representaba un lugar de maduración, como si fuera un útero materno en el que podría gestarse de nuevo, y así transformarse, reconectarse en su auténtica esencia, su estadio superior, la mariposa. Podría decirse que Jung se exponía al dolor de la soledad y el silencio de manera deliberada, para no tener que ser forzado por el universo a la exposición. A sabiendas de lo difícil que es para el ser humano moderno abstenerse de estímulos, porque es en este espacio en calma en donde se escuchan las voces de los muertos, es decir, los pensamientos internos que nos atormentan. Tanto el mito de la oruga, como del arquetipo del ermitaño, y la muerte de Jesús para transformarse en Cristo, evocan el concepto de salir de la tumba. Nadie sabe lo que ocurrió durante los 3 días que Cristo estuvo en el infierno. Yo lo he experimentado. Cuando el cuerpo sin vida de Jesús es retirado de la cruz e internalizado en la cueva por sus discípulos, su alma descendió a las regiones inferiores de la tierra, y se nos dice que este que bajó es el mismo que subió, ya que al tercer día resucitó. ¿Qué ocurrió durante los 3 días que Cristo estuvo en el infierno? Como Jung señala, nadie lo sabe, pero nos dice, yo lo he experimentado, haciendo referencia al tormento que se sufre en el reino de la sombra del inconsciente. Este misterio del no saber lo que está ocurriendo, sencillamente porque no se puede ver, remite nuevamente al concepto del hermetismo de la tumba, de la crisálida, del castillo de Bollingen, el cual transforma lo burdo en algo nuevo y superior. Pero para transformar la masa vital es necesaria una circumambulatio, es decir, una concentración exclusiva en el centro, el lugar del cambio creativo. Durante este proceso, uno es mordido por los animales. En otras palabras, tenemos que exponernos a los impulsos animales del inconsciente sin identificarnos con ellos y sin huir, pues huir del inconsciente frustraría el propósito de todo el proceso. Debemos mantenernos firmes. Una concentración exclusiva en el centro implica mirar hacia adentro, implica una acción y una voluntad introvertida, una circumambulatio, para reconocer nuestras imperfecciones, miedos, vergüenzas, frustraciones, envidias, victimizaciones y enojos. Demanda una exploración de los contenidos de la sombra, nuestro lado oscuro, y oscuro no siempre quiere decir maligno, sino que puede referir a algo que no ha sido alcanzado por la luz, algo inconsciente. Es por esto por lo que Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad,
un procedimiento que requiere un gran esfuerzo moral, porque el ego no quiere descubrir sus miserias, pero miserias tenemos todos, en mayor o menor medida, es parte de ser humano. La sombra es un pasaje angosto, una puerta estrecha, de cuya dolorosa constricción no se salva nadie que descienda al pozo profundo. De acuerdo con Jung, esta oscuridad es lo que los cristianos no quieren reconocer, porque temen ser poseídos por el diablo. Temen que, reconociendo la oscuridad, le estén dando poder al maligno, y esto no denota más que el temor primitivo a ser presa de la bajeza propia. Los antiguos los llamaban demonios, mientras que actualmente los conocemos como complejos inconscientes que, al no ser sublimados, se han transformado en serpientes putrefactas que contaminan de ruido y pestilencia la mente y el corazón, alejándonos de nosotros mismos. Culpar a entidades externas por los males de la humanidad libra al hombre de su responsabilidad para con sus propios males. Y ya que estamos hablando en términos cristianos, lo libra de responder por sus propios pecados, conduciéndolo a una injusticia cósmica. Más allá del debate de la existencia de entidades negativas en planos dimensionales sutiles o energéticos, el hombre que no trabaja en sus complejos internos, como la frustración o el enojo, lleva consigo la semilla que le hace compatible con estas fuerzas. Si te deshaces de las cualidades de la sombra que no te gustan negándolas, te vuelves cada vez más inconsciente de lo que eres, te declaras cada vez más inexistente y tus demonios engordarán cada vez más. Ignorar que la oscuridad existe es negar parte de la condición humana, y esto solo propicia un caldo de cultivo para que la psique del ser humano se convierta en un hervidero de monstruos. Por ejemplo, la agresividad es parte de la oscuridad humana, es un sentido primitivo y salvaje de supervivencia. Si una gran cantidad de agresividad puede convertirse en violencia, entonces la anulación completa de la agresividad traerá consigo una incapacidad para poner límites y defenderse, para definir el territorio. Por lo que el objetivo de la individuación propuesta por Jung es permitir un cierto grado de expresión y realización de la sombra, en este caso de la agresividad, pero por supuesto con la crítica necesaria. Pero los cristianos generalmente traducen esto con el dejarse llevar por los impulsos. El cristiano aboga por la anulación del mal, de la imperfección y lucha contra ella, ignorando que su propio Mesías, Jesús, se entregó a la muerte sin ofrecer resistencia. Hasta el propio Jesús se atrevió a descender al infierno para encontrarse con su gemelo maldito. Cuanto más se esfuerza una mitad de mi ser por el bien, más se hunde la otra en el infierno. Se habla incluso de una supuesta guerra que Carl Jung tenía contra el cristianismo, nada más fuera de la realidad. Jung abogó por la libertad del individuo para recorrer su propio camino, pero criticó y advirtió los peligros de confinar el alma a la religión, porque la religión no te impulsa a conocerte a ti mismo, sino que te dice cómo tienes que ser. Te obliga a rechazar partes de ti, en lugar de enfrentarlas para trascenderlas y sublimarlas. Es así como el mal interior se convierte en un enemigo silencioso que nos empuja a la disociación, a la neurosis. Neurosis es poner la otra mejilla cuando tu alma hierve de coraje por dentro. Neurosis es reírse cuando uno quiere llorar. Neurosis es negar lo que intenta emerger. Si emerge es porque existe y reclama ser visitado para ser sublimado. Reclama que descendamos al infierno para encontrarnos con nuestro propio gemelo sombrío y lo transformemos. Ya lo dijo Jung, yo no quiero ser un hombre bueno, yo quiero ser una persona completa, un ser humano íntegro. La neurosis es autodivisión, es la discrepancia entre la actitud consciente y la tendencia del inconsciente. Esta disociación se salva mediante la asimilación de contenidos inconscientes.